Bueno, seguimos con nuestro programa y ya de inmediato tenemos a Milagros Pérez Villanueva, quien es coordinadora general territorial norte de la Red Nacional de Promoción a la Mujer, RNPM. El tema, bueno, ustedes ya lo saben, la violencia contra la mujer. ¿Por qué ha aumentado este tipo de violencias, especialmente contra las niñas y adolescentes? Realmente es un tema bastante preocupante. Le damos la bienvenida a Milagros. Gracias por estar con nosotros, Milagros. Y realmente a nosotros nos gustaría saber, pues, qué está pasando en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, donde la violencia se ha incrementado terriblemente, especialmente contra, como si fuese una violencia de género, contra la mujer, contra las niñas. Y hay algo que nos preocupa, que muchas veces esta violencia está relacionada a personas muy cercanas que se supone son las personas responsables encargadas de atenderlas, de darles lo mejor. ¿Qué es lo que está pasando con relación a este tipo de situaciones que nos está invadiendo? Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Estimada Clotilde, muchísimas gracias por brindar este espacio para dialogar, para acercar un poco nuestra perspectiva respecto a estos temas tan difíciles que precisamente estás mencionando, ¿no? Y aquí deberíamos empezar mencionando también en esto de cómo y por qué se han aumentado el tema del índice de violencia. Hay estudios donde incluso estos están inmersos dentro de nuestras políticas públicas, que se ha demostrado que hay mayor violencia cuando se está en conflictos sociales, ¿no? Y dentro de estos conflictos sociales, quienes son más vulnerables son las mujeres, y quienes son todavía más vulnerables que las mujeres son las niñas, ¿no? Las niñas y los niños, vamos a decir, porque la violencia de género no solamente parte por un tema de mujeres, ¿no? Solo que hay menos estadística para la violencia hacia los menores. Entonces, si nosotros volteamos un poco a ver cómo ha sido estos últimos tiempos, lamentablemente podemos contar que venimos después de una pandemia y claro, no estábamos preparados para esto, pero sí sabíamos como gobierno, sí sabíamos como instituciones cuáles eran los mayores riesgos, ¿no? Uno de los mayores riesgos y de violencia, tú ya lo mencionabas, más del 70% y en algunas regiones más que en otras, las denuncias, que son los indicadores a través de donde nosotros podemos reflejar realmente esta violencia, se da en contextos familiares, ¿no? Entonces, el 70% de denuncias, alrededor más o menos respecto a alguna región, está por algún familiar o algún pariente o alguna persona cercana a la familia, y el índice de denuncia, de cada 10 denuncias que se dan por una violencia sexual o parecida, digamos, 7 por lo menos son de una niña o adolescente, ¿no? Entonces, esto ya venía desde antes de la pandemia. Pero claro, si ya sabíamos que la pandemia podía ser lo más parecido a un tema de un conflicto social, porque las condiciones en las que vivimos son diferentes, entonces tendríamos que haber dado mayor protección a estos menores, ¿no? Y es algo que no se ha hecho y desde muchos espacios. El primero, por ejemplo, ya la virtualidad nos puso en una condición muy difícil, pero que en los colegios, por ejemplo, aquí por lo menos en Cajamarca región, y yo estoy segura que eso es el reflejo de todo el país, claro, se despidiera en mayor cantidad a los psicólogos y psicólogas, que vamos a entender, ellos son el filtro que tiene el Estado para saber si los niños o las niñas están siendo vulnerados de sus derechos o si están dentro de un contexto de violencia sexual. Porque el profesor de matemática, el profesor de lenguaje, que igual le va a servir en la vida, no claro, puede decir que no. Pero en este momento, donde sabemos que la violencia que están atravesando en una cuestión de ponderación tendría que ser lo que más tenemos que cuidar de los niños, no tendríamos que haber despedido o permitido que se despidan a los psicólogos y psicólogas de los centros educativos, ¿no? Aún si era una situación virtual, ellos son uno de los muy poquitos filtros que el Estado tiene para poder hacer esta vigilancia, ¿no? Porque la violencia lamentablemente sigue dándose en 4 paredes. Y los niños que no tienen ni la experiencia ni el nivel de conciencia muchas veces para poder identificar que lo que están viviendo es violencia, entonces para ellos es mucho más difícil, por ejemplo, incluso ir a denunciar, ¿no? Si incluso una mujer adulta, una vez pasando violencia, no sabemos a dónde vamos, imagínate lo que puede significar para un niño o una niña, ¿no? Sí, en realidad es un tema bastante preocupante, sobre todo porque lo que señalas es que es muy difícil que a un niño sepa
que aquello que le está pasando es algo que no le debe pasar. Y si hablamos de niños pequeñitos, ¿no?, de 0 a 5 años, la situación de verdad que se complica mucho más, porque ya eso va a extrema violencia. Pero ¿qué pasa con el adulto? Porque siempre en un hogar, normalmente, digo entre comillas, la persona más cercana puede ser el papá, puede ser el tío, puede ser el hermano, porque infelizmente se da, puede ser el vecino o el otro compañero de la mamá, porque también en la sociedad en la que vivimos, la mamá tiene diversos compañeros donde exponemos a nuestros niños. ¿Qué tipo de alertas el adulto debe ver para evitar que nuestros niños sean afectados? Porque alguien tiene que asumir la responsabilidad y alguien tiene que ser el dueño de la protección para aquellos que están en mi poder. Mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, en fin, alguien. Pero de verdad no podemos ser omisos ante estas situaciones que simplemente al final nos lamentamos, pero el daño está perpetrado. Así es. Mira, yo veo este punto de vista de cómo afrontamos la violencia o qué podemos hacer desde dos aspectos, ¿no? Uno, sí, primero es el entendimiento que el tema de la violencia hacia las mujeres o las poblaciones vulnerables, como son los menores de edad, es una cuestión estructural, ¿no? Digamos que parte de nuestro sistema, como que hemos naturalizado, por ejemplo, cuestiones tan simples como el tema de que pase a alguien por la calle y pueda silbarle o decirle qué bonita, o sea, desde cosas así tan minuciosas que permitimos hasta cuestiones que se hacen más grandes. Entonces, primero sí hay una cuestión de violencia estructural en nuestro sistema, que eso solo va a cambiar a través de nuestras políticas públicas, ¿no? Y eso, o sea, digamos, es una forma de garantizar o desde donde podemos partir como un tema de responsabilidad, porque no podemos decirle al vecino o a la vecina, oye, cuida a tu hijo y con solo decirlo lo va a hacer, ¿no? O sea, claro, tiene que haber una obligatoriedad por dentro. Y el tema de educación es uno de los pilares o de los ejes más importantes, sobre todo con los niños y las niñas, porque y yo voy a reiterar para darle toda la importancia, no solo por lo que se le enseña ahí al niño, que es fundamental, pero como el espacio de vigilancia, pero también es verdad la información que les llega a los menores, ¿no? Y cómo llega esta información, porque ya te digo, una violencia sexual pasa en 5 minutos, pasa en un baño, ha pasado en niñas que han ido a dejar la basura, en niñas que han ido a comprar, o sea, hay situaciones que la violencia no la podemos controlar, claro, no podemos saber cuándo va a pasar. Entonces, nuestro único sistema es la prevención. Desde el Estado, con el tema de las políticas públicas, con garantizar que los niños en las escuelas tengan el filtro de vigilancia, que son los psicólogos, que tengan la información necesaria, tipo, desde el aspecto de su sexualidad, ¿no? O sea, como nadie puede tocar tu cuerpo, el cuerpo es totalmente tuyo, si es que algo, darle como un espacio de confianza, porque el espacio de violencia normalmente es en la familia, ¿no? Y hay mucha manipulación de por medio también, muchas amenazas. Entonces, créeme que un profesor de matemática no va a estar preparado para poder identificar esos temas, ¿no? Muchas veces los mamás y los papás, porque bueno, están cerca, pero a quienes tendríamos que responsabilizar definitivamente es en el espacio, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, de repente alguien tiene algunas otras propuestas, desde los espacios educativos, porque vuelvo a reiterar, el espacio de violencia que se da en 4 paredes es un espacio que lamentablemente no puedes controlar, puedes entrar salvo que tengas una resolución judicial, salvo que haya una denuncia, salvo que haya un juicio, y no tenemos, el Estado no tiene como la capacidad de poder ir detrás de cada imagínate, ¿no? Se da un montón, 4 feminicidios en un mes, imagínate cómo estaríamos, cuánto personal de la policía o de las denuncias necesitaríamos para estar como atendiendo. Entonces es importante para mí que los niños y las niñas tengan espacios de confianza necesarios, importantes. Estos pueden ser inicialmente en la casa y en el hogar. Y esto, no sé si ustedes, los que están escuchando, me coincidan conmigo, pero en el trabajo que nosotras estamos teniendo, yo sí pienso que es muy diferente cuando viene un profesional a decirte, oye, cuídate, protégete, mira, tu cuerpo no está preparado para tener una relación sexual porque eres todavía menor, o hablarle a que venga una persona tan cercana como tu mamá, tu papá o un hermano, y con el cariño y compromiso que hay de la familia, ¿no? Te lo diga, tú vas a sentir mucho más cercano, más compromiso, más empatía cuando te lo dice alguien muy cercano. Entonces es muy importante también que los padres de familia o la persona quien haga el papel, pues, y en la pandemia se ha muerto tantísima gente, cuantísimas personas y niños se han quedado huérfanos, ¿no? Entonces, la persona que haga este papel de padre o madre también tenga esta apertura y confianza de poder
hablarle claramente, ¿no? Eso también es otra cosa muy importante. No dibujar las palabritas con que decir, ay, tu pajarito, ay, tu palomita. No, es tu pene, es tu vagina. O sea, quitarnos nosotros estos estigmas o estos tabús para hablar con los niños como si ellos fueran tontos. Los niños entienden y los padres y las personas adultas tenemos que entender que si no lo van a saber por nosotros o nosotras, lo van a saber por terceros. Y por terceros que quieren violarlos, por terceros que quieren involucrarlos en trata de personas, por terceros que quieren aprovecharse. Entonces, no podemos, no podemos arriesgar esos espacios. Entonces, esa parte implica también el tema de la autoformación, de que nosotros los adultos y nosotras las adultas podamos acercarnos a esos espacios, tomar conocimientos, conversar con personas, y que nosotros no conocemos los temas. Hay instituciones que tienen no solo presupuesto, y esto, ojo, o sea, no es un favor que nos están haciendo, son espacios en los que necesitaríamos nosotros exigir también ser formados, ¿no? O sea, el Ministerio de la Mujer tiene áreas de promoción de derechos, que si tú, por ejemplo, no sabes cómo hablar con tus hijos sobre sexualidad, no sabes cómo hablar sobre drogas, no sabes cómo hablar sobre ciertas cosas, están estos profesionales que pueden acercarte a los temas, y también en los mismos colegios. Por obligatoriedad, cada colegio tendría que tener un psicólogo. Que se cumpla es otra cosa, ¿no? Pero podrías acercarte a ese psicólogo y decir, mira, yo quiero hablar de esto con mis hijos, ¿cómo puedo hacerlo, no? Es porque es muy importante. Lo único que no podemos hacer, como tú decías, es pararnos en la indiferencia, pararnos en naturalizar la violencia y hacer como si no pasó nada, ¿no? Porque eso es otra cosa que pasa también mucho por estas partes de mi región, que aquí perdonamos el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Entonces, mucho se da en estos casos también, que cuando es el tío, es el papá o alguien cercano, para que no se les escándalo de la familia, no se denuncie. Y eso es peor. Además, porque hay una carga penal para esa persona que está cometiendo este delito de homicidio, el la desprotección, en dar la desprotección a este menor. También está generando un daño terrible para el resto de su vida de estos pequeños. O sea, yo creo que si todos nos ponemos a pararnos ahora mismo en el momento que estamos, y nos ponemos a acordarnos cómo éramos cuando fuimos niños, nos acordamos de quién nos gritó, nos acordamos de quién nos cariñó, nos acordamos del tío bonachón, y son recuerdos que se quedan para el resto de nuestras vidas. Y ellos también se van a acordar cuando tú no los defendiste, se van a acordar cuando tú no denunciaste, porque de repente estas personas o estos niños en este momento no tengan la capacidad de entender lo que ha pasado, o no tengan la capacidad de entender que no los defendiste, pero ellos van a crecer. Y crecer con toda esa mochila de daño detrás va a condicionar sus estudios, va a condicionar su proyecto de vida. Y esto que te estoy hablando, digamos, de los menores y las menores, y lo pongo entre muchos paréntesis, que solo han pasado por un tema de violencia sexual y no hay repercusión. 26 niñas durante la pandemia, menores de 10 años, menores de 10 años fueron madres. Y esos 26 niñas, hablando de cifras reportadas en el sistema de salud, ni siquiera hablando de la clandestinidad, que imagínate cuántas niñas no habrán llegado a un sistema de salud a dar a luz. Y estamos hablando de niñas que han sido violadas. Entonces, más encima de la violación, que te obliguen a ser madre, esto ya es, y teniendo 10 años. O sea, a mí la verdad es que me hace salir un poco de mi objetividad. Son cosas que yo, por más que pueda entenderlo estructural como ser humano, me cuesta muchísimo poder incluso aceptar, decimos como una chica, pero es una dura realidad, ¿no? Cierto. Entonces, sí es importante el estar vigilante ante estas situaciones, el establecer la denuncia, y establecer la denuncia no solo para el castigo del agresor o de la agresora, sino sobre todo para la protección de las víctimas y de los niños, ¿no? Nosotras ahora venimos trabajando en 2 espacios con niños y niñas. Justo ahora, antes de la pandemia, ahora último estamos trabajando con el hogar de la Casa Belén, donde son niñas que son protegidas por múltiples tipos de violencia. Y algo que ha resaltado muchísimo en este trabajo colectivo, de creación colectiva, porque vamos a hacer un mural, pero primero se trabaja como la parte de las emociones, ¿no? Qué es lo que ellas están sintiendo, qué es lo que ellas están queriendo expresar allá afuera. Y ha salido, pese a todas las situaciones que han pasado, algo que a mí me sorprende, pero me hace sentir muy empática también, que es el tema de la sororidad, ¿no? Y yo creo que en este 25 de noviembre es algo que se tiene que valorar mucho. Claro que más, sí. Más allá de los espacios que se tengan, de que se tiene que exigir a las autoridades, necesitamos regresar a este espacio de cómo las mujeres sobrevivimos a las violencias,
Y yo aquí también parto de esto de la responsabilidad de estar informadas, Claro, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos en las comunidades, cuando una mujer sufre violencia, el primer espacio donde va no es a la policía, no es a la fiscalía, no es es a una amiga, es a alguien que tiene confianza, y los niños también. Entonces, lo mínimo, cuando yo tengo por lo menos estos espacios con otras mujeres, es decir, o sea, infórmate, ojalá no para que te tenga que pasar a ti, pero cuando pase eso a alguien, tú sepas cómo puedes acoger y apoyar a esta persona, ¿no? Entonces, la sororidad que nosotras le decimos a estos espacios de empatía, ¿no? Que se necesitan trabajar muchísimo. Cierto. Y es algo que las niñas han sacado en espacios creativos porque lo viven, ¿no? Claro. El dolor es mucho, pero son personas que también buscan salir adelante pese a las circunstancias. Perfecto, Milagros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente es importante ese tema, sobre todo porque hay que seguir profundizando en este tipo de violencias y que el adulto asuma su responsabilidad. La información, la educación es muy importante. Gracias, Milagros, por haber estado con nosotros. De verdad ha sido muy importante tu participación. Hasta otro momento. Hasta otro momento, gracias. Y